Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes y de traerles un tema que sé que les interesa muchísimo, especialmente a todos los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya ven el título, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿que la puso triste tras su llamada? Esa intriga, esa pregunta que nos deja pensando, es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, en las especulaciones que han rodeado a esta querida pareja del espectáculo turco. Sé que muchos de ustedes siguen cada paso de Hande y Kerem, y este es un momento que sin duda ha generado mucha conversación. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ya saben, la comunidad es lo más importante. Bueno, entremos en materia. La noticia, el rumor, lo que ha estado flotando en el ambiente digital, es que tras una supuesta llamada, Hande Erçel habría quedado visiblemente afectada, triste. Y claro, la pregunta inmediata que todos nos hacemos es, ¿quién llamó? ¿De qué se trató esa llamada? ¿Por qué afectaría tanto a Hande? Sabemos que la vida de las celebridades está bajo el microscopio constante y las relaciones, especialmente las románticas, se convierten en el foco de atención principal. Y en el caso de Hande y Kerem, su relación siempre ha sido un torbellino de emociones para sus fans. Desde que se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue innegable, y esa chispa trascendió la pantalla, cautivando a millones. Los rumores sobre su relación comenzaron casi de inmediato, y aunque al principio trataron de mantenerlo en privado, la evidencia era abrumadora. Sus viajes juntos, las fotos compartidas en redes sociales, las miradas cómplices, todo apuntaba a que lo que veíamos en cámara era real. Y cuando finalmente confirmaron su relación, sus seguidores explotaron de alegría. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. Sus fans los apodaban cariñosamente Hande Kerem, y cada aparición pública, cada entrevista, era analizada al detalle. Sin embargo, como en muchas historias de amor públicas, los altibajos son inevitables. Y este supuesto incidente de la llamada que entristeció a Hande es un ejemplo claro de cómo un pequeño detalle puede desatar una tormenta de especulaciones. Lo primero que debemos aclarar, para ser justos con la información que tenemos, es que la noticia de que Hande se puso triste tras una llamada no proviene de una declaración oficial de ella o de Kerem. Se trata más bien de avistamientos, de interpretaciones de su comportamiento, de lo que algunos medios de comunicación y portales de noticias de entretenimiento han reportado y que, como suele ocurrir, se viraliza rápidamente en redes sociales. Muchos de ustedes probablemente ya han visto circular estas noticias. Se habla de que Hande fue vista visiblemente afectada, con semblante decaído, tras recibir una llamada telefónica. Y por supuesto, la primera persona en la que se piensa es en Kerem Bürsin. La lógica es simple, si están juntos y ella se pone triste, lo más probable es que la causa sea algo relacionado con él o con su relación. Pero, ¿es esa la única posibilidad? Definitivamente no. La vida de Hande es mucho más amplia que su relación con Kerem. Ella tiene una carrera, una familia, amigos, proyectos personales, y cualquier de estas esferas podría ser la fuente de un momento de tristeza. Vamos a analizar las diferentes teorías que han surgido. La más popular, como ya lo imaginamos, es que la llamada fue de Kerem y que algo no salió bien. Tal vez tuvieron una discusión, un malentendido, o Kerem le dio una noticia que la entristeció. Los fans se preocupan por ellos como pareja y siempre quieren verlos felices, así que cualquier indicio de conflicto les genera inquietud. Es natural, ¿verdad? Queremos que nuestras parejas favoritas estén bien. Otra posibilidad, y esta es más especulativa, es que la llamada no haya sido de Kerem, sino de alguien más relacionado con su vida profesional. Hande es una actriz de gran éxito con una agenda muy apretada. Podría haber recibido una llamada sobre un proyecto que se canceló, un papel que perdió, o alguna noticia relacionada con su carrera que la haya afectado. Sabemos que la industria del entretenimiento puede ser muy exigente y a veces impredecible. También existe la posibilidad de que la llamada haya sido personal, de alguien de su círculo íntimo, como un familiar o un amigo cercano. A veces las noticias que recibimos de las personas que queremos pueden ser difíciles de asimilar y provocarnos tristeza, sin que esto tenga nada que ver con nuestra pareja romántica.
La vida está llena de altibajos para todos, y las celebridades no son la excepción. Ahora bien, lo importante aquí es ser cautelosos con la información que consumimos. Los medios de entretenimiento, especialmente en Internet, a menudo publican información sin confirmar, basándose en rumores o en la interpretación de un simple gesto. Es fácil caer en la trampa de creer todo lo que se lee, pero debemos recordar que la vida privada de las personas, incluso de las figuras públicas, merece respeto. Analizando un poco más a fondo, si realmente Ande se puso triste tras una llamada, ¿qué tipo de conversación podría haberla llevado a ese estado anímico? Si fuera Kerem, y considerando la solidez que su relación ha demostrado hasta ahora, quizás se trate de algo que escapa a nuestro conocimiento, algo más profundo de lo que imaginamos. Podría ser una preocupación por el otro, una noticia familiar de uno de los dos, o incluso una conversación sobre planes futuros que generen cierta incertidumbre. Si nos remontamos a las veces que hemos visto a Ande y Kerem juntos, siempre se han mostrado muy unidos, apoyándose mutuamente. Han enfrentado juntos críticas, presiones mediáticas, y siempre han salido adelante. Esta fuerza en su relación es uno de los motivos por los que tantos fans se han encariñado con ellos. Por eso, ante cualquier rumor de tristeza, la primera reacción es de preocupación y de esperanza de que puedan superar cualquier adversidad. Pensemos en el contexto. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, nos permiten estar cerca de nuestros ídolos, ver fragmentos de sus vidas. Por otro, pueden ser caldo de cultivo para la desinformación y la especulación desenfrenada. Un comentario anónimo, una foto sacada de contexto, una noticia sin fuente fiable, puede dar lugar a un escándalo o a una ola de rumores que tardan mucho en disiparse. Es fundamental recordar que lo que vemos en pantalla, en entrevistas o en redes sociales, es solo una parte de la realidad. Las celebridades, como todos nosotros, tienen días buenos y días malos. Tienen emociones complejas y situaciones personales que no siempre comparten con el público. El hecho de que Ande haya mostrado tristeza en un momento dado no significa necesariamente que su relación con Kerem esté en peligro. Una de las cosas que más admiro de Ande es su profesionalismo y su capacidad para mantenerse enfocada en su carrera. Ha logrado un éxito impresionante tanto en Turquía como a nivel internacional. Ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, y eso es algo que trasciende cualquier rumor o especulación sobre su vida personal. Lo mismo podríamos decir de Kerem, un actor dedicado y apasionado por su trabajo. En este tipo de situaciones, donde la información es ambigua y provienen de fuentes no confirmadas, lo más sensato es mantener la calma y no sacar conclusiones precipitadas. Los fans podemos mostrar nuestro apoyo a Ande y Kerem de manera positiva, deseándoles lo mejor y respetando su privacidad. Para intentar arrojar un poco más de luz sobre el asunto, podríamos considerar la posibilidad de que la tristeza de Ande no esté directamente relacionada con Kerem, sino con un evento externo que de alguna manera le haya afectado. Quizás se trate de la salud de un ser querido, o de alguna preocupación familiar. En estas circunstancias, es natural que cualquier persona, famosa o no, se sienta afectada emocionalmente. También es posible que la noticia que circuló sea una exageración o una malinterpretación. A veces, un rostro cansado, una mirada pensativa, puede ser interpretado como tristeza por quienes están buscando ese tipo de señales. La presión de ser una figura pública conlleva ese escrutinio constante, y es algo a lo que ellos, lamentablemente, están acostumbrados. Si nos ponemos en el lugar de Ande, ¿cómo se sentiría al saber que un momento de vulnerabilidad o de tristeza personal se ha convertido en tema de debate público? Probablemente no sea una experiencia agradable. Por eso, más allá de la curiosidad, debemos mostrar empatía. Volviendo a la pregunta central, ¿qué la puso triste tras su llamada? Si bien no tenemos una respuesta definitiva y oficial, podemos inferir que, dado el revuelo que causó, debió ser algo que la afectó emocionalmente. Las teorías más plausibles y que se centran en su relación, son las de un desacuerdo o una mala noticia compartida con Kerem. Sin embargo, la posibilidad de que la llamada provenga de otra esfera de su vida, como su carrera o su familia, no puede ser descartada. Es importante recordar que al final del día, Ande y Kerem son personas con sus propias vidas, sus propias alegrías y sus propias tristezas. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios es solo un reflejo parcial. Y aunque nos encanta seguirlos y nos alegramos de sus éxitos, también debemos ser conscientes de que tienen derecho a su privacidad.
En conclusión, la pregunta de qué puso triste a Ander Cell tras su llamada sigue siendo un misterio rodeado de especulaciones. Lo que sí está claro es que esta situación ha generado mucha conversación entre sus seguidores, quienes se preocupan por su bienestar. Hemos explorado las diferentes teorías, desde un posible conflicto con Kerem Bürsin hasta preocupaciones relacionadas con su carrera o su vida personal. Lo más importante que debemos extraer de todo esto es la necesidad de ser críticos con la información que consumimos y demostrar respeto por la privacidad de las figuras públicas. Aunque nos encanta ser testigos de su amor y de sus éxitos, también debemos recordar que son seres humanos con emociones y situaciones complejas que no siempre son de dominio público. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Un análisis detallado de esta intrigante situación. Espero que este vídeo les haya resultado informativo, entretenido y que haya aclarado algunas de las dudas que pudieron tener. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por llegar hasta aquí. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Cuál creen que fue la razón de la tristeza de Ande? ¿Tienen alguna otra teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para mí y para toda nuestra comunidad. Y antes de despedirme, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.